Bienvenidos una vez más a su canal favorito de farándula turca. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque les traigo una bomba, una explosión superíndice 3N de noticias que su copyright que les va a encantar. Prepárense, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. Estamos hablando de ellos. Y no estamos hablando de rumores vacuos, no. Hoy les traigo información superíndice 3N de primera mano, de una fuente que honestamente es imposible que sea muy cercana a la situación superíndice 3N, la hermana de Kerem Bürsin. Asu es, amados muos. La hermana de Kerem, en una entrevista exclusiva que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa, ha revelado detalles jugosísimos sobre Zeu superíndice 3 Mo Kerem, con su encanto arrollador, logró superíndice 3 convencer a la bellísima Hande para, rense de sus asientos, dar el su quiero. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y secretos revelados, les pido un favor enorme. Si son nuevos por aquí, incluso si son veteranos que aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de las bombas que les tengo preparadas. Y por supuesto du copyright le un buen like a este vídeo para que YouTube sepa que les encanta el chismecito turco tanto como a mí. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones para todos nosotros. Desde que los vimos enamorarse en la pantalla, durante las grabaciones de Senu con diéresis al cap, la chispa era innegable. Todos suspiramos por ver ese romance traspasar la pantalla, y cuando finalmente lo hizo, fue como un sueño más menos o hecho realidad. Los sets de grabación superíndice 3N se convirtieron en su nido de amor, y las maras, en testigos silenciosos de un amor que floreció dúa a dúa. Pero como en toda buena historia de amor, hubo altibajos. Rumores de rupturas, distanciamientos y luego reconciliaciones. Era una montaña más menos arrusa de emociones que nos mantenía al borde del asiento. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada con lupa, cada comentario interpretado con 1000 significados. Los fans divididos entre la esperanza y la decepción superíndice 3N, seguían cada paso de la pareja con una intensidad asombrosa. Y en medio de todo ese caos, la pregunta que todos nos acuamos era, ¿llegar UN al altar? Pues bien, la respuesta, gracias a la indiscreción superíndice 3N adorable de la hermana de Kerem, parece ser un rotundo su. Según sus declaraciones, Kerem siempre estuvo profundamente enamorado de Hande. Desde el principio vio en ella algo especial, una conexión superíndice 3N que trascendió a lo puramente profesional. Pero al parecer, Hande era un poco muy cautelosa. No es que no sintiera lo mismo, sino que su corazón superíndice 3N, aunque latua con fuerza por Kerem, también copyright N albergaba ciertas dudas, ciertos fantasmas del pasado. La hermana de Kerem explica que Hande es una mujer muy inteligente, independiente y con una visión superíndice 3N muy clara de lo que quiere en la vida. Tengo ciertas reservas sobre el matrimonio, sobre todo después copyright ese de haber visto algunos ejemplos a su alrededor. Temo a perder su libertad, su independencia y, sobre todo, temo a que el matrimonio cambiara la dinámica de su relación superíndice 3N con Kerem. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se ven sometidas a la presión superíndice 3N mediática y a las agendas profesionales, Hande quiere asegurarse de que su amor con Kerem fuera diferente, autocopyrightico y duradero. Aquí es donde entra en juego el encanto irresistible de Kerem. ¿Zeu superíndice 3 mola convenció superíndice 3? Según su hermana, no fue con grandes declaraciones de amor pomposas ni con regalos extravagantes, aunque seguro que también copyright N hubo algún detalle bonito. Fue con pequeños más menos os gestos, con detalles que demostraban que la conocía profundamente y que respetaba sus inquietudes. Kerem no la bombardeó superíndice 3 con promesas vacuas, sino que le demostró superíndice 3 con hechos lo importante que era para con diéresis copyright L. Kerem, dice su hermana, se dedicó superíndice 3 a demostrarle a Hande que el matrimonio no tenía por copyright significar el fin de su independencia, sino ese bien una unión superíndice 3N de fuerzas, un compau más menos erismo a un ese profundo. Le mostró superíndice 3 que con diéresis copyright, él la admiraba por su fortaleza, por su ambición superíndice 3N, y que nunca intentaría cambiarla. La respetaba como mujer, como profesional y como individuo.
La alentaba a seguir sus sueños más menos os, a perseguir sus metas, y a no renunciar a nada por con diéresis copyright L. Una de las cosas que Moon S influyu superíndice 3 en la decisión superíndice 3 N de Ande, según la hermana de Kerem, fue la forma en que con diéresis copyright L se involucru superíndice 3 en sus proyectos y en sus sueños más menos os. No solo la apoyaba verbalmente, sino que la ayudaba activamente a alcanzarlos. Era su mayor fan, su confidente y su socio. Compartían ideas, se daban consejos, y se apoyaban mutuamente en los momentos de dificultad. Kerem no se limitaba a ser su novio, sino que era su compañero de vida, su mejor amigo. Además Kerem, al parecer, le propuso a Ande un acuerdo muy claro: el matrimonio será una sociedad, una alianza en la que ambos tendrán los mismos derechos y las mismas responsabilidades. No habrá roles de copyright nero preestablecidos, ni expectativas irrazonables. Será una relación superíndice 3N basada en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación superíndice 3N abierta. Quiero a que Ande supiera que en su matrimonio ambos tendrán la misma voz, el mismo peso, y que tomarán las decisiones juntos. La hermana de Kerem también copyright N revelu superíndice 3 que Ande quedu superíndice 3 muy impresionada por la relación superíndice 3N que Kerem tiene con su familia. Viendo el amor y el respeto que con diéresis copyright L siente por sus padres y por su hermana, Ande se dio cuenta de que Kerem es un hombre de familia, alguien que valora las relaciones importantes en su vida. Para Ande esto era fundamental. Buscaba un hombre que fuera capaz de amar y respetar a su propia familia, porque sabía que eso será un reflejo de Ceu superíndice 3 mo la tratará a ella. Y por supuesto, no podemos olvidar el sentido del humor de Kerem. Su hermana asegura que Ande se enamoru superíndice 3 de su capacidad para hacerla reír, incluso en los momentos muy difíciles. Kerem tiene un don para aligerar el ambiente, para encontrar el lado positivo de las cosas, y eso, al parecer, fue fundamental para que Ande se sintiera Ceu superíndice 3 moda y segura a su lado. La risa, al fin y al cabo, es el mejor pegamento para una relación superíndice 3N. La propuesta de matrimonio, según la hermana de Kerem, fue algo muy íntimo y personal. No hubo grandes multitudes ni fuegos artificiales. Fue una cena romántica en un lugar especial para ambos, donde Kerem, con los ojos llenos de amor, le hizo la pregunta múgica. Se dice que el lugar elegido fue un pequeño restaurante con vistas al bus superíndice 3 esforo, iluminado con velas y decorado con flores. Un ambiente romántico y discreto, perfecto para la ocasión. Ande, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja, dijo que su. Y a su, mis queridos chismosos, se selló superíndice 3 el destino de una de las parejas queridas de Turquía. Un momento que, según se rumorea, fue capturado en una fotografía que, por ahora, se mantiene guardada como un tesoro. La hermana de Kerem no revelu superíndice 3 la fecha exacta de la boda, pero su insinúu superíndice 3 que serú pronto. Dijo que estuvieron planeando algo sencillo pero muy significativo, rodeados de sus seres queridos. Quieren que sea un dúo inolvidable, un reflejo de su amor y de su compromiso mutuo. Se habla de una ceremonia íntima en un lugar con encanto, quizás en la costa turca, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Un evento alejado del bullicio mediático, donde Ande y Kerem puedan celebrar su amor en la más estricta intimidad. Los preparativos para la boda, según fuentes cercanas a la pareja, ya están en marcha. Ande, con su impecable sentido del estilo, está supervisando cada detalle, desde el vestido de novia hasta la decoración floral. Kerem, por su parte, se está encargando de la música y del entretenimiento, asegurándose de que la fiesta sea inolvidable para todos los invitados. Y ahora, después copyright S de toda esta información superíndice 3N jugosa, es hora de recapitular. La hermana de Kerem ha revelado Ceu superíndice 3 mo Kerem, con su encanto, su respeto y su apoyo incondicional, convenció superíndice 3 a Ande para dar el su quiero. Nos ha contado que Ande tenía ciertas reservas sobre el matrimonio, pero que Kerem logró superíndice 3 disiparlas de mostru, dole que el matrimonio no tiene por copyright significar el fin de su independencia, sino ese bien una unión superíndice 3N de fuerzas. Nos ha hablado de la importancia del sentido del humor de Kerem, de su relación superíndice 3N con su familia y de su compromiso con los sueños más menosos de Ande. Y por supuesto, nos ha dejado con la miel en los labios, esperando ansiosamente la fecha de la boda. Una boda que sin duda será uno de los eventos del año en el mundo del espectáculo turco.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto. Copyright Trayu Copyright Doles toda esta información superíndice 3N. Recuerden que todo esto son revelaciones de la hermana de Kerem, a su que debemos tomarlo con pinzas, aunque viniendo de quien viene suena bastante creíble. Pero como siempre les digo, mis chismosos, la verdad absoluta solo la conocen Ande y Kerem. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright, ¿les parece esta historia de amor? ¿Creen que Ande y Kerem es tú, N hechos el uno para el otro? Copyright, ¿esperan de su boda? ¿Se imaginan a Ande luciendo un vestido de novia espectacular? ¿Creen que Kerem le dedicará una canción de amor durante la ceremonia? Copyright, geme sus comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de las noticias que les tengo preparadas. Se vienen muchas más bombas sobre Ande y Kerem, se los aseguro. Muchas gracias por estar aquí, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3ª. Y que viva el amor.